El 21 de marzo de 2023, Brandon "Puff" Kalicharan, reconocido como uno de los principales capos del narcotráfico en Sudáfrica y fundador de la pandilla 11th Street, conducía su Volkswagen Amarok de color negro por Peter Road alrededor de las 2 de la tarde. De repente, dos hombres armados con armas de grado militar salieron de otro vehículo en movimiento, desatando el caos. En esos instantes, Brandon intentó protegerse a sí mismo y a su familia, quienes también iban en el automóvil, pero su destino parecía estar sentenciado. Esta es la crónica del ataque que acabó con la vida de uno de los líderes de pandillas más temidos y poderosos de todo Sudáfrica. La vida de Brandon comenzó en los suburbios de Chatsworth, un barrio en la ciudad de Durban, Sudáfrica. Para muchos jóvenes en estas zonas, unirse a las pandillas representa una vía de escape frente a las adversidades de su entorno. Las opiniones sobre cómo terminan involucrándose varían. Algunos apuntan a las desigualdades sociales y la falta de oportunidades, mientras que otros señalan las decisiones individuales. Sin embargo, lo que está claro es que ingresar a este mundo es un camino sin retorno, donde la única salida es la muerte, a menudo violenta. Brandon tuvo su primer contacto con la vida delictiva en el año 2000, mientras trabajaba en una fábrica textil. Fue entonces cuando comenzó a colaborar con Calvin Naidoo, propietario de tiendas de ropa en Chatsworth y Phoenix, que servían como fachada para una operación de tráfico de drogas. Este período marcó el inicio de su incursión en el crimen organizado, un camino que eventualmente lo llevaría a convertirse en una figura prominente en el narcotráfico de Durban. La muerte de Naidoo en un tiroteo en el año 2008 dejó un vacío de poder que Brandon aprovechó para establecerse como líder. Abandonó el negocio textil y fundó un club nocturno que utilizó como base para expandir su red criminal. No obstante, su ascenso al poder no fue fácil. La pandilla rival, Three Boys, declaró una guerra territorial. Este conflicto duró 2 años y dejó un gran número de víctimas mortales. Al final, Brandon salió victorioso, consolidándose como el jefe absoluto del inframundo de Chatsworth y creando la pandilla 11th Street, en honor a la calle donde creció. Si te está gustando el vídeo, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para enterarte de futuros vídeos. Tu apoyo es muy importante. Desde esa posición, Brandon transformó su organización en una operación de distribución de drogas a gran escala, abasteciendo a otras pandillas de Durban y asegurando su lugar como uno de los narcotraficantes más influyentes. Su vida ostentosa quedó plasmada en sus redes sociales, donde publicaba imágenes continuamente junto a su esposa Jekonia Pillay. En estos vídeos e imágenes salían fardando de autos lujosos, grandes cantidades de dinero y armas. Por ejemplo, publicó una imagen de su fiesta de cumpleaños con una tarta forrada de billetes. También colgaba vídeos en sus redes sociales mostrando públicamente códigos y señas de su pandilla. Aparte, publicaba vídeos con miembros y líderes de otras pandillas y cárteles. Sin embargo, esta notoriedad también atrajo la atención de organizaciones criminales y de las fuerzas policiales de Sudáfrica. Debido a esto, en 2021, su residencia fue registrada por un equipo policial multidisciplinario, formado por diferentes cuerpos policiales de Sudáfrica, uno de los cuales fue la Policía Metropolitana de Durban. Aún así,
Brandon consiguió evitar cargos en su contra, probablemente debido a la supuesta corrupción dentro de la policía local de Durban. Seguramente recibía sobornos por parte de Brandon y su organización. El 21 de marzo de 2023, su suerte cambió radicalmente. Family members were shot dead in a drive-by shooting in Springfield Park. Reports there suggest the male victim was a person of interest in a Hawks case. He was killed along with his wife and 9-year-old child. First of all, in Springfield Park, 2 people believed to be a drug lord and his wife were killed in a drive-by shooting. An injured 9-year-old was rushed to hospital but has sadly also passed away. Believe that an alleged drug lord from Chatsworth is among those that were killed, and his wife, and of course now we're hearing that their 9-year-old daughter has lost her life as well in the hospital. Mientras Brandon conducía junto a su familia, fue emboscado por atacantes que dispararon más de 50 balas contra su vehículo. Cámaras de seguridad captaron a los agresores, asegurándose de que no hubiera sobrevivientes. Brandon perdió la vida en el ataque, dejando a la pandilla 11th Street en un estado de caos y sin liderazgo, lo que llevó a disputas internas y a que otras pandillas intentaran tomar el control. Esta es solo una de las muchas historias que ilustran la interminable lucha por el poder en el mundo del crimen organizado en Sudáfrica. Si te interesan relatos como este, no olvides suscribirte al canal, dar like y compartir.